En su palabra que cuando nosotros somos débiles somos fuertes, ¿no? Entonces yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias la segunda carta de Corintios. En el capítulo 3. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Y para los que estamos aquí. Dice en el capítulo 3, ¿ya lo tienen? Dice el título, Ministros del Nuevo Pacto. Dándole como un preámbulo a la escritura, dice en la iglesia de Corinto, se estaba levantando unos hermanos, unos falsos hermanos, que querían venir otra vez a montar el judaísmo, a judaizar a la iglesia. Y se le levantó como esta pelea tan dura a Pablo. Dice que obviamente la mayoría de estas son cartas que Pablo escribía en esos momentos difíciles. Y yo me ponía a pensar cómo sería de duro que de pronto el Señor lo mandara a uno a predicar y bueno, que se hiciera la hora y la hora comenzara súper bien. Y por dado caso, como le tocaba a Pablo estar ausente y que viniera otra gente y se levantara a deshacer el trabajo que Dios había hecho en las personas, personas que habían venido andando bien con Dios. Y por la envidia de muchos, por lo que hubiera pasado, por lo que sea que hubiera pasado, se hubiera levantado estos judíos otra vez a judaizar a la gente. Entonces, más o menos es el preámbulo que trae la escritura, ¿cierto? Y dice aquí en el versículo 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es una pregunta, ¿no? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hay una cosa muy chévere que me parece a mí, aunque es bien utilizado el sarcasmo, sería muy bueno. Y Pablo hace esas preguntas como con cierto sarcasmo, ¿no? Porque era un hombre que amaba la iglesia de Corinto. Entonces la gente estaba confundida por estos judíos que venían a judaizar nuevamente y muchos habían caído en el juego de esos judíos, ¿no? De venir nuevamente a hacer circuncidar a la gente y hacerla vivir por la ley de Moisés, lo que estaba escrito. Entonces, después de que Pablo tuvo una vida de sacrificio en Corinto, en la iglesia, y les predicó, él comienza a mostrar su amor y su celo por ellos. Comienza a preguntarle, bueno, pero ¿ustedes qué? Yo necesito ser recomendado a ustedes si ustedes a mí ya me conocen. Yo estuve entre ustedes predicándole el Evangelio. Yo me puse a investigar un poco sobre esto de las cartas. Resulta que como había gente que creía el Evangelio, más que todos los gentiles, iban muchos de la iglesia de Jerusalén, de esos falsos hermanos que iban a judaizar, y resulta que iban y convencían a la gente. Entonces hubo este choque y eso se ve como manifestado en los hechos, donde Pablo sube a Jerusalén y expone el caso, que como si la gente ya creyó en el Evangelio, si la gente creyó en Jesucristo, ¿cómo van a ir hermanos de Jerusalén a ir nuevamente a predicar la circuncisión y la ley? Entonces el acuerdo que ellos hicieron fue que las personas que iban allá tenían que ir autorizados bajo una carta por el concilio de los apóstoles. Entonces por eso él les reclama a ellos, luego es que yo necesito ser recomendado por alguien. Si ustedes ya saben cómo viví yo entre ustedes, ya saben que les prediqué a Jesucristo. Y comienzan, y dice incluso aquí en los comentarios que mucha gente falsificaba las cartas para ir a predicar encima del Evangelio, ir a predicar la circuncisión y la ley. Falsificaban las cartas. Desde ese tiempo existía la falsificación. Tenían contraseñas falsas y todas esas cosas. Con razón no hay Gálatas, ¿no? ¿Qué decían Gálatas? Gálatas
decía, pero si alguien... Ya tenía ese versículo de... Entonces la cuestión de que Pablo les dice con sarcasmo que si tengo que ser recomendado por alguien para venir a predicarles un evangelio en el cual ya habían creído, es un sarcasmo que le hace a la iglesia, ¿no? Y dice en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestro corazón, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando habla aquí del versículo 2, habla de que los apóstoles amaban a la iglesia, en especial Pablo. Me parece muy linda la gestión de Pablo. Se ve la autenticidad del amor del Señor Jesucristo. En alguna carta dice que él mismo desearía sacarse los ojos para que ellos vieran y bueno, él desearía dar la vida para que muchos conocieran a Cristo. De hecho la dio, ¿no? Yo me ponía a meditar hoy y le daba gracias a Dios y lo bendecía porque que el Evangelio haya llegado a nosotros, pues primeramente es gracia de Dios, que el Evangelio haya tocado nuestro corazón, pero las vidas de las personas que obraron, que le creyeron a Dios, que fueron perseguidas, lo diría hebreos, aserrados, apedreados, para que nosotros tuviéramos la gracia de creer en Dios, de tener una salvación tan grande, eso es un mérito muy hermoso. Pablo habla aquí más adelante a la iglesia y le dice que los padecimientos de él son la gloria de la iglesia, no quitando el evangelio, ¿no? Pero él decía que cuando él sufría cárceles, sufría persecución, eso era para que la gente aumentara como la fe. Y no se ponía a ver, bueno, o le diría la palabra más bien, que el pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuando uno ve que una persona da la vida por una causa, eso es una causa creíble, ¿no? Impactante. Cuando uno ve que una persona aguanta necesidades, aguanta de pronto la huelga de hambre que se amarra ahí a la columna, uno se da cuenta que es algo verdadero, es algo sincero. Y es el testimonio de Cristo. Él dio su vida por sus ovejas. Es algo respaldado. De hecho, eso me traía el pensamiento hoy, como cuando decía, creo que fue Poncio Pilatos que dijo, o Herodes, no sé cuál fue el rey que dijo, que qué es la verdad, cuál era la verdad. Y uno se pone a ver cuál es la verdad. Si uno se pone a echar filosofía, pues primero se vuelve loco. Pero son cosas que son muy importantes. ¿Cuál es la verdad? Y el Señor decía, más o menos resumiéndolo, que Él no buscaba su gloria, sino la gloria del que lo envió. Y que Él era verdadero por eso. Porque no buscaba sus propias cosas, sus propios gustos, sino la voluntad, hacer la voluntad del Padre. En eso consiste la verdad, hacer la voluntad del que lo envió. Yo me pongo a pensar, uy, terrible, o sea, el testimonio de nosotros tiene que ser una cosa impresionante, como lo hicieron todos estos varones bíblicos, ¿no? Decía Pablo, he subido naufragios, he sido latigado 3 veces, me han dado vara, y era un hombre que tenía una autoridad impresionante. Decía que llevaba las marcas de su apostolado en el cuerpo. Ciertamente cualquiera que se machuca allí cerrando la puerta, yo me imagino que buscará un descanso de unos 3 días, una incapacidad, pero estos varones buscaban la verdad, Jeremías, todos. Una cosa impresionante, yo me pongo a pensar en Isaías, fue el que fue aserrado, terrible que lo cojan a uno y le den serrucho a carne viva. Todos tuvieron, la vez pasada me puse a mirar en internet la muerte de los apóstoles, como había sido, no, pues ninguno tuvo una muerte pacífica, el único fue Juan, pero primero fue atormentado. Dice la Biblia que murió de viejito, ¿no? Juan, creo que está golpeado. A tomar los pellejas. Terrible. ¿A cuál fue el que crucificaron y duró como 3 días ahí, 2 días crucificado? De cabeza, exactamente. Entonces es algo que respalda esa predicación con un testimonio impresionante, ¿no? Dice, entonces dice en el versículo 2 que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Está hablando más o menos del testimonio que daba la iglesia de Corinto, porque todo el mundo se daba cuenta de qué era lo que se les había predicado, de acuerdo al testimonio que ellos daban. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, en tablas de piedra. ¿Qué? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Yo busqué unos versículos y la idea era buscarlos con el celular, pero está grabando ahorita, entonces no lo podemos interrumpir. Dice, Primera de Corintios, yo no sé quién me ayude, Dianita, que tiene el celular más. Dice, no, es Segunda de Corintios 4, 5, 1. 4, Segunda de Corintios 4, versículo 5. ¿Lo leo? Sí, ¿Solo el 5? sí, señora. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Y Primera de Tesalonicenses 1, 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces aquí está hablando, en el versículo 3 está hablando Pablo, como de los dos pactos, ¿no? Está dando referencia a que un pacto fue escrito en las tablas de piedra, que fue la ley de Moisés, pero que el otro pacto fue escrito en nuestro corazón. Y de ese pacto hablaron los profetas en el antiguo tiempo, ¿no? Entonces dice que él no llegó a la gente de Corinto, o Dios no llega a uno solamente con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos aquí den testimonio de que el Señor ha hecho cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y si no hemos dado testimonio, le estamos robando la gloria a Dios, ¿no? Pero Dios ha hecho cosas grandes. En mi caso, yo puedo hablar de que Dios nos liberó del tabaquismo, del alcoholismo y de muchas otras cosas. ¿Cuántas veces Dios le ha librado a uno de una muerte? Porque han habido momentos así difíciles. Y aparte de eso, el perdón de los pecados, cuando uno peca, yo creo que todos han tenido la experiencia de esa condenación, de caer uno de la gracia de Dios. Y es cuando la ley se hace efectiva, ¿no? Cuando la ley toma el poder del pecado de nosotros y nos condena y nos aparta de la gracia. Y eso tiene algo muy profundo. Y yo me ponía a pensar hoy, sí, claro. O sea, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que escribe la ley escrita en las tablas de piedra? La ley que Dios le dio a Moisés. Condenarnos, mostrarnos el pecado, ¿no? La Biblia dice que donde no existe la ley no hay pecado. Pero cuando nosotros pecamos, entonces viene esta ley y comienza a condenarnos, a condenar nuestra vida, ¿no? Dice entonces, volviendo al versículo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, en tablas, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Quería buscar el versículo de Éxodo 24:12. ¿Quién me ayuda? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Yo ponía a meditar en este versículo y la diferencia de los dos pactos es que Dios hace un pacto externo, ¿no? En unas tablas de piedra. Pero el segundo pacto habla de que el Señor escribía sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces ya es algo íntimo, ya es algo de aquí adentro del corazón. Porque lo externo cualquier persona puede engañar a otra, ¿no? Y más si era una ley que no se podía cumplir, pues cualquiera sería, no sé, como morrongo y haría cosas que los demás pudieran dar una evidencia engañosa, que los demás creyeran, uy, este man como es de buena gente. De hecho, a muchos nos han pasado, ¿no? Cuando uno está contento y feliz es un amor, pero cuando uno está bravo ya brota del corazón todas esas cosas. Y la Biblia declara, el Señor Jesús decía que el corazón emana todas las cosas, ¿no? Salen todas las cosas. Todo lo que contamina al hombre sale del corazón. Entonces el pacto ya no es externo en las tablas, sino adentro en el corazón. Como
razón de eso fue lo que le pasó a Israel, ¿no? Que era una ley que no podían cumplir y finalmente se volvieron fariseos. Exactamente. Algo externo, ¿no? Estaban fuera y se adornaban por fuera, pero por dentro no hacían nada. Sí, pura apariencia. Dice, sino en tablas de carne del corazón. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Me llamó mucho la atención de esto. Los comentarios le ayudan a mucho a entender la palabra, ¿no? Dice tal confianza. La palabra griega se traduce confianza, puede significar ganar. Pablo estaba confiado en su ministerio y esa confianza resultó en su capacidad para mantenerse firme en dirección a la meta. Hechos 4:13. ¿Quién lo busca ahí, por favor? Yo lo voy a buscar. ¿Leo? Sí, léelo, Dianita. Sino que es que... Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es un versículo muy hermoso, ¿no? Yo a veces cuando me toca hacer estas cosas de predicar y todas esas cosas, hay momentos donde la cabeza le queda a uno en blanco. Y uno comienza a orarle a Dios y a pedirle y estas cosas. Yo me pongo a pensar en ellos, ¿no? Todo el mundo se sorprendía que eran pescadores y hombres sin letras. Y de cierta manera, digamos que sí, nosotros somos así, la mayoría de nosotros, la mayoría de la iglesia. Hay gente que es estudiada y es preparada. Pero ¿qué hace Dios con estas cosas? La confianza que dice Pablo aquí que en esto tenemos confianza en Cristo. No confianza en una educación superior, ni en un léxico abundante, ni en una forma de hablar impresionante, sino la confianza en Cristo, de que Él toma a gente que no sabe nada, gente que es ignorante. Y yo sigo pensando en lo mismo, bueno, digamos que ellos eran profesionales en el mar, pero dice un dicho popular por ahí que no todas las veces caza el tigre. Había momentos donde ellos no pescaban absolutamente nada. Yo me pongo a pensar, bueno, si eran profesionales en el mar, ¿cómo es que no sabían o habían momentos donde había una carestía total? Tal vez sería, yo no sé quién vio esa de Forrest Gump, que mandaba las redes y sacaba solo basura. Es una cosa impresionante. Entonces, en cierto modo, muestra el gozo Pablo de decir que se gozan en el Señor. Porque aún no siendo nada, uno no siendo importante, no siendo brillante, no siendo intelectual, el Señor lo coge a uno y lo pone a hablar las maravillas de Él. Y eso también da como una referencia de este nuevo pacto al que Dios nos ha llamado. Dice un versículo referente a esto, que de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y de lo que no es, para avergonzar a lo que es. Entonces todas las cosas dependen del Señor, ¿no? Todo lo que nosotros podamos hacer depende de la gracia del Señor. Si nosotros realmente tenemos un corazón que camine de acuerdo a la voluntad, aún no siendo nadie, Dios puede usar a personas que no tenemos muchas capacidades de muchas cosas para hablarle a reyes, para hablarle a personas importantes. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces dice en el versículo 5. Dice, Pablo desdeñaba de su propia capacidad para razonar, juzgar o evaluar la verdad. Abandonaba su propio poder. Él era inútil, dependía de la revelación divina y del poder del Espíritu Santo. Me parece admirable eso, ¿no? Nosotros los seres humanos solemos gloriarnos de lo que sabemos hacer, ¿no? Y no hay nada más harto de pronto de estar uno entre un grupo de amigos
y que lleguen todos a decir, no, pues es que vea a mí cómo me va, no, pues es que yo sé harto de esto, o yo soy un duro en estas cosas y por eso tengo lo que tengo. Esas son como las conversaciones vanas de la canción que dice, la canción que decía que el chico que hablaba de la de Plástico. plástico, El que exactamente, habla de marca de carros también. exactamente, que marca de carro y todas estas cosas, todo como tan superficial. Esas que no se importa. Pero qué bonito uno disponerse para que Dios hable por medio de uno sus maravillas. Porque esas cosas se hablan y la gente se edificada. Pero más bonito es ser uno edificado, ¿no? Bueno, obviamente es chévere que Dios lo use uno para edificar a las personas. Pero que Dios hable cosas por medio de uno y esas cosas lo edifiquen a uno. Entonces es un gozo uno poder ver el plan de Dios y ver las cosas grandes que Dios hace por nosotros. Y más ser edificado, ¿no? Personalmente. Dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí viene lo más bonito. La palabra dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, por allá en Primera de Pedro. Pero aquí dice que aún no nosotros no sabiendo nada, no siendo nada, Dios nos ha llamado a nosotros para hacernos ministros competentes de un nuevo pacto. Y uno se pone a pensar, bueno, Dios tomó a Israel para mostrar sus maravillas, para mostrar su poder en medio del desierto, en medio de las naciones. Si ustedes se acuerdan, la palabra dice que cuando Israel venía a tomar la tierra en posesión, las naciones temblaban. Hablando, por ejemplo, de Jericó, decía que ellos cerraron sus puertas y todo, y por dentro estaban atemorizados por causa de Israel y por lo que Dios había hecho por medio de Israel. Y pensar que Dios nos llamó a nosotros primero, de cierta manera, a ser ministros de un nuevo pacto. Porque si nos ponemos a mirar, más adelante van a hablar de que la mayoría de israelitas tienen el corazón velado. Y a nosotros los gentiles, la mayoría, nos fue revelado el Evangelio, la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando habla aquí de que Dios nos ha llamado a ser ministros de un nuevo pacto, pues es un privilegio muy grande, ¿no? Dice Dianita, ayúdame. Jeremías 31:31. 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sigo? No, ahí está bien. Entonces está hablando de dos pactos, ¿no? El pacto de la letra de la ley que invalidaron los israelitas. Pero antes de eso estaba hablando de un nuevo pacto. Amén. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, lo que estamos hablando al pacto que Dios nos ha llamado es a vivir bajo la gracia por medio de Jesucristo y a tener las leyes de Dios en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando que ya no es en piedra, sino en el corazón. Esta semana estaba meditando algo acerca de eso. Y yo entendí algo. Pues estaba meditando en la palabra que el Señor tiene acerca de la relación de con el Espíritu Santo. Y pues la palabra de Dios es maravillosa porque uno empieza pensando un versículo y se desprende una revelación suprema. Entonces, yo entendía como, o sea, por ejemplo, una pregunta, María. ¿Usted qué cree que fue primero, la gracia o la ley? Pero, no, no, simple y llanamente, ¿qué fue primero, la gracia o la ley? Pero a través de la En Biblia, todo, en todo. a través de la Biblia o Sí. por fuera de la Biblia. Bueno, como quiera, responde. Parece que fuera la gracia, Fue primero la gracia. porque estamos diciendo, no vale toda la Siempre fue la primera la gracia, porque la gracia está desde que Dios, Creo al hombre. desde antes, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios sacrificó a su hijo. Entonces, hay gente que se quiere volver a la ley, como decía muchos de los judaizantes, ¿no? Hoy en día se ve todavía eso. Pero lo que yo decía era que
El pacto de la gracia es eterno. El de la Yo gracia estaba pensando en el pacto de la ley. Bueno, digamos que hay gente que creía en el pacto de la ley porque era algo superficial, no requería compromiso. O bueno, si compromiso toca llevar una vida aparente delante de los demás, pero no ese compromiso interior de morir. Y eso es lo que la mayoría de gente le huye, lo que le cuesta a uno. Pero como es por gracia, dice el apóstol que es algo superior, es algo más difícil porque es que ya no depende de nuestras acciones, porque nuestras acciones van a ser malas, sino de someternos al Espíritu Santo y saber que lo que nosotros podamos hacer no puede alcanzar esa salvación. Las capacidades de nosotros no alcanzan la salvación, porque nosotros podemos hacer buenas obras, diría la palabra. Por allá más adelante creo que es en Santiago. Pero si no hay fe, entonces no hay nada. Pero si nosotros tenemos fe en el sacrificio de Jesús y tenemos al Espíritu Santo, la gracia que Dios derrama sobre nosotros, pues vamos a tener obras, pero ya justificadas, obras justas. Entonces, claro, pues la gente veía que dirían los judíos, uy, no, pero es que para poner la otra mejilla. O cuando decían, bueno, Moisés les dijo que era ojo por ojo y todos con sed de venganza. Decía, yo no me acuerdo con quién hablábamos que día, decían que los judíos eran expertos en jugar tejo, querían apidar a todo el mundo. Pero ¿qué decía el Señor? Bueno, si vienen y le pegan una mejilla, ponga también la otra. Entonces esas cosas me imagino que ya les iba a costar y cuestan demasiado. Decir, listo Señor, yo voy a morir a estas cosas que tengo aferradas en mi corazón, porque yo sé que tú me vas a dar vida. Ya es algo más profundo. Entonces, si era exterior, si era un comportamiento aparente, pues cualquiera se pega a esas cosas. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le dice a uno, no era así, es así mismo. Y esas cosas que el Espíritu le aconseja a uno van en contra de sus gustos, de sus pasiones. Eso es morir y eso cuesta demasiado. Cualquiera que lo compruebe puede decir, no, esto está duro, pero yo sé que, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que Dios nos quiere llevar a una nueva esperanza. ¿Qué iba a decir? Pues me vienen varias cosas en la cabeza, ¿no? Uno es el asunto de la pedreada cuando van a matar a piedras a la mujer adúltera, ¿no? Y ella pues ya la tenían sentenciada, la tenían arrastrando, tal vez estaba desnuda y en una vergüenza terrible y arrastrada por la calle, ¿no? Y ya de pronto se le habrán pegado su pedra, aunque la mataban era fuera de la ciudad. Y Jesucristo les habla unas palabras impresionantes, hermano. Porque ellos estaban tan acostumbrados a lo superficial, a colgarse, por ejemplo, el versículo aquí, a colgárselo, a ponérselo aquí, a amarrárselo, a escribirlo en la pared, en la puerta, en toda esa vuelta. Pero cuando Jesús le dice, les habla en el corazón profundo de ellos, los confronta con su propia maldad. Y le dice, si usted está limpio de pecado, hágale, papá, tire la primera pedrada, pegue el primer rocazo. Si usted no tiene pecado. Y Jesús le parte la defensa, le parte la estructura, destruye por completo la malicia, la maldad, la sevicia, la demoniera que traían los israelitas para matar a una mujer. Y dice que ellos se fueron tristes y tiraron las piedras, es lo que se está diciendo. Como en parte de eso, pero lo otro que quería decir era que, como para reforzar lo que Juan está diciendo, es que el nuevo pacto es tan extraordinario que cuando uno tiene la palabra de Dios en el corazón de uno, y uno va a hacer lo malo, el Espíritu le dice a uno. O cuando uno hizo lo malo, lo que está dentro de uno le dice, Pero mire que, yo pensando en eso, resulta que cuando uno cae, es como si se levantara la ley nuevamente a condenarlo a uno. Porque cuando uno está en la gracia de Dios y está en comunión con Dios, no hay ninguna condenación. Y la Biblia lo dice, ¿no? Cuando uno está en el Espíritu, no hay condenación. No hay ley, dice la Biblia. Pero cuando uno cae esa gracia, se levanta la ley que comienza a decir, no adulterarás. Y todas esas cosas lo matan a uno. No codiciarás. Entonces como que revive uno nuevamente, la ley revive nuevamente el pecado que hay en uno. O lo diría más bien Romanos. El pecado que mora en uno.
Esa ley hace que el pecado como que se avive y viene esa condenación. Entonces dice aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién es el que hay referente a ese versículo? Dice que Dios es el que nos hace ministros competentes. O sea, la gracia de Dios es tan impresionante que aparte de perdonar nuestros pecados, de saldar nuestra cuenta, nos hace ministros competentes. Venimos hablando de que, por ejemplo, en los apóstoles no había personas competentes, y mucho menos para las cosas de Dios. Aquí en un comentario dice, lo voy a buscar, pero es que no sé si el tiempo nos alcance. Dice Pablo que ni siquiera él mismo, si se propusiera en su corazón, podría predicar el evangelio apartado del Espíritu Santo. Incluso él dice que él se negó a sus posibilidades. La Biblia habla de que Pablo era un tipo que hacía carpas. Lo impresionante de este versículo dice que Pablo era una persona, un fariseo de fariseos, y que el hombre creía que estaba haciendo lo bueno. Desde su corazón él creía que persiguiendo a la iglesia estaba haciendo lo bueno porque tenía celo por Dios, según la ley. Pero después comienza a mostrar y a decir que ni siquiera él mismo queriendo hacerlo, las cosas de Dios lo podía hacer. Entonces era un don que Dios ponía en las personas. Y dice aquí, el cual asimismo, Dios por él mismo nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Y uno se pone a pensar, a veces uno quiere hacer lo bueno y no lo puede hacer. Diría Pablo, yo queriendo hacer lo bueno no lo puedo hacer, porque hay un pecado que mora en mí. Pero Dios por su gracia perdona mi pecado y me hace un ministro de su evangelio. Y si uno tiene la gracia de Dios, pues puede dar buen testimonio. Lo que decía Pablo aquí de los Corintios. Son cartas abiertas delante de los hombres que muestran la gracia de Dios. Estoy como cansado de todo mentir cucharadas, pero es que es algo que vale la pena resaltar ahí. Y es que, por ejemplo, uno mira a un hombre como el endemoniado Gadareno, ¿qué posibilidad tiene un tipo de eso de ser ministro de Dios? Eso es impresionante. Es un hombre que tiene más de 2000 demonios. Y viene Jesucristo, se atraviesa en la vida de él, ¡pum! Lo liberta, lo santifica, en un momentico. Y el tipo, yo creo, o sea, yo el tipo me hubiera puesto a llorar ahí a los pies del Señor. De que él dice, yo te seguiré donde tú vayas. Y le no. O sea, yo me subo a llorar, pero ¿cómo me dice que no vaya? Y Jesús ahí lo hace ministro. O sea, lo que está diciendo Ponce lo encomienda. lo Impresionante. no. Esa parte es impresionante. A dar testimonio del poder del Señor. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice en el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y ahorita yo me buscaré Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Impresionante como quedó impregnado Moisés de la gloria de Dios, ¿no? Dice la Biblia que Moisés le pedía a Dios que le mostrara su rostro, su gloria, y no era posible. Y eso me hace pensar, bueno, dice la Biblia que fue necesario que Dios metiera a Moisés en una brecha, ¿no? En la grieta de una montaña. Eso refleja a Cristo, ¿no? Y él alcanzó a ver algo de la gloria de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés que no lo había visto ningún hombre y había vivido. Entonces es impresionante la gloria de Dios que nos puede matar. Y hubo una escena aquí en el monte Sinaí, ¿fue, Alex?
Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, bueno, reúna todo el pueblo y santifíquelo porque yo les voy a hablar. Esa misma. Entonces resulta que todo el pueblo se llegó ahí y Dios les dijo que no van a traspasar los linderos porque el que traspasara la marca que él había puesto se iba a morir. Entonces dice la Biblia que Dios comenzó a hablar y la gente escuchaba truenos y relámpagos. Y después le dijeron a Moisés que no, ellos no podían hablar con Dios porque sí, Dios los podía Estaba matar. matando. Para que no Me parece moramos. más impresionante. Estaba matando. Y llegan y le, bueno, Moisés va y le dice al Señor eso. Y Dios le dice a Moisés, esta gente ha hablado bien, son inteligentes, Sí, es verdad. Sí. son pecadores pero son inteligentes. Han dicho ciertamente. Y eso me da a entender a mí que era por medio de Jesucristo, no por medio de Moisés. Es por medio de Jesucristo. Tiene que haber un sacerdote que traiga lo de Dios a nosotros y que nos quite lo de nosotros y lo lleve a Dios. La justificación. Es por medio, tenía que haber una persona en medio y esa persona era Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí muestra que no nos podemos acercar a Dios por el pecado que hay en nosotros. Porque la justicia de Dios nos puede matar. Era necesario que viniera un sacerdote santo, perfecto, puro como Jesucristo y estuviera de intermediario. Impresionante. Dice, y si el ministerio de muerte fue grabado en letras de piedras y fue con gloria, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si las palabras de Dios mataban a la gente y la gloria era impresionante, esos capítulos allá dicen que el monte humeaba. Y yo me ponía a pensar, y dice la palabra que Dios descendió al monte en fuego. Y me hacía acordar el versículo de la zarza. Bueno, fue un fuego que estaba encendido en la zarza, pero la zarza no se consumía. Y el monte tampoco se consumía, humeaba y todo de la presencia de Dios, pero no se consumía. Pero es algo raro, ¿no? Dios es extraordinario. O sea, hay cosas que él dice en la Biblia que Dios les dejó algunos testimonios acerca de sí mismo. O sea, en Hechos 17, cuando Pablo le habla a los atenienses, dice que Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Entonces, a mí me gusta leer artículos de la ciencia, porque a veces ellos mismos, tratando de irse en aparte, ellos lo que están siguiendo son algunas huellas que Dios les dejó, pisaditas, para que ellos vayan conociendo a Dios. Pero entonces, o sea, una de esas cosas tan extraordinarias, ¿sabes qué es, Poncho? Que en la cima del monte Oreb, del monte Sinaí, sí, del verdadero monte Sinaí, de aquí en la tierra, de allá en la península de Arabia, es una cosa impresionante. La cima del monte está quemada y las piedras, usted las ve por fuera negras y las parte y por la mitad son blancas. El testimonio de la gloria de Dios, ¿no? O sea, algo físico, visible, palpable. Ese es Dios. Sí. Impresionante, pues uno se pone a buscar cosas sobrenaturales, pero la misma Biblia dice que los que no creen en Dios solamente tienen que mirar la creación, la formación del mundo, de uno mismo, la perfección. La vez pasada yo me ponía a hablar con mis hijos y por ejemplo al pequeño le gusta mucho hablar de marcas de carros y que este carro tiene por aquí esta cosa y funciona así y esto se le hicieron acá y acá. Yo me ponía a pensar tantos carros tan diferentes, tanta tecnología tan diferente. ¿Y qué hacen todos estos tecnólogos y toda esta gente que tiene la tecnología? Toma como funciones del cuerpo humano y las aplican a las máquinas. Yo quedaba aterrado que ya, pues bueno, uno se pone a mirar un celular y ya viene con su huella digital, ¿no? ¿De dónde tomaron la tecnología para eso? Del sistema nervioso de nosotros. De todo lo que Dios nos da a nosotros, viene toda esta tecnología tan impresionante. ¿Y cómo funciona de impresionante? Hace unos años atrás uno que iba a decir, bueno, yo con mi celular y le pongo un dedo aquí, me manda para un sitio y abro un archivo y abro el otro. Hace unos años eso era impensable, pero ahorita la gente lo ha hecho posible. ¿Por qué? La misma creación de Dios, ¿no? En nosotros, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funcionan los ojos, cómo funciona el estómago. Me impresiona a mí que el ácido del estómago pueda destruir cosas, hablando por ejemplo de las personas que se van de mulas, que envuelven toda esa droga en látex, los jugos del estómago pueden romper eso, pero no rompen el estómago. La creación de Dios es una cosa impresionante. Como cuando una persona le da apendicitis, toda esa cosa se infecta y todas esas cosas.
pero Dios hizo un sistema digestivo para que toda esa cosa pasara y saliera por allá y no afectara el cuerpo. Es una cosa muy impresionante de cerebro, las cosas que le salen a uno de la cabeza a veces. Todas esas cosas vienen de Dios. Lo que quiero decir algo mucho, y es que hay un versículo en Proverbios que me parece extraordinario, y dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra de los reyes es el escudriñar. Y al nosotros conocer estas cosas, ciertamente la Biblia dice que los ángeles están alrededor escuchando, porque hay cosas que están escondidas, que los ángeles que vieron a Dios construir el universo no las saben, sino que Dios las escondió antes de la fundación del mundo para enseñarles a la iglesia, para que los que hablan la palabra de Dios se la enseñen aún a las potestades y a los ángeles. Y por eso dice la Biblia que el evangelio de las Inescrutables riquezas. inescrutables riquezas, cosas en las que los ángeles anhelan mirar. Yo me pongo a pensar, es que son temas profundos, son temas muy profundos porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es que los ángeles, muchos de los ángeles caídos, conocen la palabra? ¿Y por qué no pueden acceder a un arrepentimiento? ¿O por qué no descubren los secretos que están en la palabra? Porque no pueden, más bien, porque no pueden acceder a un arrepentimiento. O sea, hay muchas cosas que decir. Mientras que si el Señor pone arrepentimiento en nuestro corazón y una vida, o sea, después de que a uno le duela pecar contra Dios, el Señor viene a uno y le revela cosas de su palabra. Y nos hace ministros, dice la palabra, nos hace ministros del nuevo pacto. O sea que en el arrepentimiento hay un poder impresionante, porque hay revelación de parte de Dios. Primero, perdón de pecados. Me quebrantó mucho el versículo que vino a mi mente ahora rato, que bienaventurado es el varón el cual no tiene, Dios no lo inculpa. Ciertamente la Biblia nos encierra a todos en pecado, dice la palabra, pero Dios tiene gracia de nosotros y perdona nuestros pecados. Entonces uno no alcanza a ver esa magnitud de esas cosas. Yo hoy soy cristiano, yo voy a una iglesia, yo pongo a Jesús Adrián todo el día en el carro, pero ya mirar más allá de lo que Dios nos da, esa gracia, el perdón de pecados, vida eterna, ministros de un nuevo pacto, que ciertamente mucha gente lo tiene en poco. Ese es pastor, ese es ladrón. Ese es pastor, ese es malo, porque engaña a la gente. Pero mirándolo a la luz de la palabra, el privilegio tan grande de lo que hablaba Alex ahorita, de que Dios nos pone a nosotros a ministrar las cosas sagradas de Él, a enseñarles incluso a los ángeles, incluso a impartir justicia en muchas situaciones. Y aparte de eso hay que añadirle muchas otras cosas más, que vamos a juzgar a los ángeles y vamos a hacer muchas otras cosas. Dice, nos salimos un poquito del punto, ¿no? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, o sea, la ley, hablando de la ley, yo me pongo a pensar, o analizando esas escrituras, impresionante ver la gloria de Dios ahí y sentir ese temor de que las palabras de Dios lo pueden matar a uno, de ver ese monte, una cosa inmensa ardiendo en llamas, y después que baje Moisés y con la cara brillante. Eso sería como de pronto que apareciera ahorita Iron Man por ahí entrando por la puerta. Es algo que ellos no veían continuamente, a pesar de que vieron las maravillas de Dios cuando salieron de Egipto, ¿no? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Quién es el que nos justifica a nosotros? Cristo. Y el ministerio de Él es eso, ¿no? Salvación. Dice un versículo que no lo recuerdo ahorita la cita, que Dios nos mostraba su gloria a través de la faz de Jesucristo. Y es impresionante que la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo, el unigénito, sí lo ha visto. Y el que ha visto al unigénito ha visto al Padre. Entonces Dios nos muestra su corazón a través, dice el versículo, nos muestra su gloria a través de la faz de Jesucristo, de conocer a Jesucristo. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, o sea, hablando de la ley, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Yo que ya estaba hablando el domingo sobre la resurrección.
y hablaba más o menos lo que el Señor ponía en el corazón. ¿Qué fue lo que vieron estos varones para dar la vida por Cristo? ¿Qué fue lo que vio Pablo para cambiar toda su vida de comodidad, de prestigio, de vivir en alta clase social, de tener poder para ir a darle palo al que no le gustaba, a encerrarlo en la cárcel, a matarlo? ¿Qué fue lo que vio este hombre? Yo ya estaba escuchando una pequeña predicación del pastor Antonio. Decía que la gloria de Dios es la que cambia nuestras vidas, como decía esta canción. Que cuando ellos vieron la gloria de Dios, cambiaron totalmente las cosas. Incluso Pablo dice que todo lo tenía por basura. Todo lo que había visto en el cielo no lo comparaba acá. Y dice más adelante en un versículo, no me acuerdo en qué cartas que dice, que las persecuciones, las aflicciones que tenemos en este momento no son comparadas con las riquezas en gloria que han de manifestarse en nosotros. Pues ciertamente muchos no conocemos aún la gloria del Señor, aunque mucha gente haya tenido experiencias sobrenaturales y estas cosas. Pero ya ver la gloria y de que la Biblia esté hablando de esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros, a mí me anima a seguir adelante, a pesar de las aflicciones, a pesar de los días malos. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Esa era la fe, tener la esperanza en esa gloria de la que habla el Señor. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual el cual por Cristo es quitado. Aquí la palabra clave es el Señor Jesucristo, ¿no? Hablaba el pastor Antonio, y me quedó sonando a mí en mi cabeza, que ellos vivieron por una promesa. Pues eso es muy impresionante. A todos les fue predicado que iba a haber un profeta, que iba a haber una persona, sea en parábolas o sea en lo que fuera en el tiempo del Antiguo Testamento, que Dios iba a enviar a uno. Por ahí en Isaías les dicen a unos profetas, a unos ministros, me parece, a unos pastores, que pidieran una señal del cielo. Y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a ofender a Dios de esa manera? No lo vamos a ofender, no lo vamos a probar pidiéndole una señal. Y el profeta se levantó y se puso bravo y dijo, una virgen concebirá y dará a luz. Y comenzaban a enviar profecías y profecías de una promesa de libertad. Y dice la palabra que muchos vieron la promesa desde lejos y la saludaron, pero muchos durmieron esperando la promesa, viéndola de lejos. Pero decía el pastor Antonio, y lo refleja aquí la palabra, ellos tenían el corazón velado, la mayoría, y no podían ver esa promesa. Muchos la esperaron y oraron y trabajaron por las cosas de Dios, pero no vieron la promesa. Pero nosotros, dice aquí la palabra, que nosotros no tenemos ese velo. Nosotros tenemos la promesa y la promesa está viva. No tenemos que esperar a que venga y se cumpla un tiempo y una profecía, porque esa libertad ya fue dada a nosotros por medio de Jesucristo. La promesa que estas personas esperaron tanto tiempo, nosotros la tenemos disponible en cualquier momento. En cualquier momento que nosotros invoquemos el nombre de Jesucristo, tenemos las promesas de Dios. Y me pareció tan bonito lo que dijo, realmente lo dice la Biblia, pero lo decía el pastor. Esa promesa que ellos esperaron, la vimos nosotros, la estamos viendo nosotros cumplida en Jesucristo. Y aquí confirma, dice la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, por el cual Cristo es quitado, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el que quita ese velo? Cristo. Pero como ellos no tuvieron a Cristo en ese momento, pues ni modos, pero nosotros sí tenemos la capacidad. Nosotros tenemos el privilegio. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Terrible, ¿no? Terrible vivir en cierto modo ciegos. En cierto modo
esperando la promesa todavía. Alguna persona me decía que ya no me acuerdo quién fue, que sería muy triste uno vivir una vida creyendo que es la correcta, yendo a la iglesia por muchos años y creyendo vivir lo correcto, y que a un momento a otro se dé cuenta que eso no era cierto. Desde que esté aquí. Bueno, sí, Desde que esté aquí. pero terrible uno de verdad, yendo tantos años a una iglesia y darse cuenta que estaba detrás de lo que no era. Pero la Biblia nos muestra aquí que esa promesa ya está cumplida en nosotros, ¿no? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Qué privilegio tan grande que nosotros podamos invocar el nombre del Señor y alabarlo y orarle, y que el Espíritu Santo venga aquí, que quebrante el corazón de uno. Es un descanso muy hermoso para nuestra alma. La palabra, otra palabra clave que tenemos nosotros aquí que tener en cuenta es que dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor. Obviamente eso es algo que no pasa en los judíos y que es necesario que pase en todos nosotros. Uno que otro. Sí, uno que otro, pero ya está hablando como en una totalidad, ¿no? Usted estuvo estudiando harto el libro de Romanos, ¿no? El libro de Romanos a mí me parece algo extraordinario, espectacular. Lo que es Romanos 9, 10 y 11. Y entonces, o sea, hay algo que yo lo he estudiado, lo he leído varias veces, y hay una parte muy linda donde yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo con su pluma en el pergamino, en el papiro, en lo que se quiera, el hombre escribiéndole a los creyentes en Roma. Y él les decía en el capítulo 9, comenzando, decía, yo les digo la verdad y Dios es testigo. Decía que yo quisiera ser anatema maldito, decía, no, separado de Cristo por amor a mis paisanos con tal de que ellos fueran salvos. Porque tienen la ley, tienen los profetas, tienen todo eso, pero no son salvos, dice él, porque es en Cristo donde son salvos. Y ahí él hace una narrativa larguísima, muy linda, son 3 capítulos, vale la pena siempre leerlos. Pero voy a hablar desde el último, dice, pero que cuando ellos se conviertan, o sea, él habla diciendo que nosotros no tenemos que soberbecernos contra ellos, porque ellos son la raíz y nosotros somos una rama injertada. Dice, pero que poderoso es Dios para injertarlos a ellos. Dice que cuando Israel se convierta a Dios, hermano, va a ser una la gloria gloria de impresionante. Dios. La gloria de Dios sobre la tierra. Y el hombre está escribiendo, dice, y el hombre está haciendo esa narrativa, y yo no sé qué le pasó al mal ahí. Pero dice que Dios los apartó a ellos un poco para incrustarlos a nosotros, para que a través de la gracia que Dios nos dio a nosotros, ellos se conviertan. El hombre está haciendo esa narrativa y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la gloria, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O quién le enseñó su camino? ¿O quién es su consejero? O sea, en ese momento yo no sé, el hombre recibió una revelación extraordinaria cuando estaba escribiendo esa carta. O sea, lo que viene cuando el Israel se convierta. Va a ser impresionante, sí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está dando a entender que los que viven por la ley viven presos, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros, pues, cuando vivimos bajo la ley del pecado. Estamos presos. Bueno, la palabra dice que el Señor fue ungido para traer apertura de cárceles, ¿no? Para traer vista a los ciegos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Viste? Esto tiene muchas cosas, ¿no? Mucha sustancia. Dice que todos nosotros mirando a cara descubierta, hablando de que para los judíos hay un velo todavía, ¿no? Pero nosotros ya, ese velo para nosotros no está puesto. Ya el velo, la profecía de la salvación ya no está cubierta por ese velo, porque ya pasó y está directamente dada a nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesús. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor es tener el Espíritu Santo, ¿no? En nuestro corazón. Tenerlo a Él en el corazón. Dice, somos transformados de gloria en gloria. De la gloria de la ley somos transformados a la gloria de la gracia.
en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Biblia habla en muchas partes que es necesario que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Habla Pablo por ahí diciendo que él ruega, le pide al Señor que Cristo sea formado en nosotros, que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y cómo es de impresionante que Dios encierra todo en Cristo, ¿no? El perdón de pecados, la gloria de Dios, la transformación, la renovación del entendimiento. Dice ya para terminar en el versículo 1 del capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Yo digo que es muy necesario que nosotros tengamos en cuenta estas cosas a las que Dios nos ha llamado. Muchos nos enredamos en querer servir en la iglesia, en tener un ministerio, en mostrarnos a los hombres. Pero este ministerio que Dios muestra es más poderoso. Pero todo radica en que nosotros nos convirtamos a Cristo. Y todo lo encierra Dios en Cristo. El cumplimiento de la ley y también la destrucción de la ley en cierta manera, ¿no? Que viene siendo el pecado. Hay una cosa que yo entendía la vez pasada leyendo Romanos que me parece interesante, ¿no? Y la Biblia dice que desde Adán a Cristo no había ley. ¿Sí? No había Hasta ley. Moisés. Perdón, desde Adán hasta Moisés no había ley. Y él está hablando que donde hay ley, hay pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y decía que desde Adán hasta Moisés no había ley. O sea que no había pecado. ¿Cierto? No existía el pecado. Porque no había ley, no había una ley que lo denunciara. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Imagínense eso. Pero bueno, eso habría que estudiarlo también. Es Porque claro, hay una parte que dice que... Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea, ya Moisés Dios introduce el pecado, introduce la ley a través de Moisés, como un camino de redención. Bueno, como un cumplimiento, ¿no? Como un anuncio. Pero de todos modos, desde que Adán pecó ya hubo sacrificio, ¿no? Ya hubo muerte. Que el Señor dice por ahí en Edén que si comieres de ese fruto de cierto morirás, ¿no? Perecerás. Que tienen su chiste con el apellido de Pérez. Pero desde ese momento intervino la muerte del Cordero, ¿no? Para justificación. Pero también dice que donde la gente pecó sin conocimiento, en la conciencia los juzga, ¿no? Por eso reinó la muerte. Por eso Una cuestión bien interesante. Pero ya resumiendo, hay que activar la imaginación, más que la imaginación, la fe, ¿no? De todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros pensamos que a veces uno se desanima tanto que uno cree que de venir a la iglesia un domingo ya es suficiente. Pero la Biblia habla de cosas grandes que Dios tiene preparados para su pueblo. Pero más que eso, pues la salvación, hay que gozarnos en la salvación del Señor Jesucristo. Y ya todo eso se hacen como beneficios, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice la Biblia, que son las que ni ha bajado al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que lo aman, para los que lo buscan. Pero más que todas esas cosas, porque uno a veces siente que eso como que despierta la codicia, de uy, si yo quiero eso en mi vida, yo quiero hacer así, hacer así. Y tener esa fama de ir a África y predicarle a todos los africanos de que se conviertan. Más que eso es la salvación, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, no se alegren por eso. Alegres de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero son cosas que nos animan para seguir adelante a pesar de las luchas personales y todas estas cosas. La palabra de Dios trae fe, trae refresco, trae vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. Amén. Yo le invito a que estemos orando. Le demos gracias a Dios. Y que nos siga hablando porque la palabra de Dios trae muchos secretos, trae muchas cosas escondidas. Que Dios nos siga revelando los secretos de su palabra. Amén.